El clínico que queremos presentar es introductorio y más que nada para que se hagan para que sepan cómo responderlo al final de nuestra webinar. Y dice así: paciente femenina de 60 años se sometió a una cirugía de una resección de un tumor benigno del abdomen. 4 días después de la cirugía, la paciente se presenta a urgencias médicas porque presentó fiebre de 38,5 Celsius, enrojecimiento, hinchazón y secreción purulenta en el sitio de incisión quirúrgico. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál de las siguientes opciones es el manejo adecuado para la infección local de la herida quirúrgica postoperatoria? A. Administrar antibióticos orales y observar la herida. B. Realizar un cultivo de la secreción y cambiar el tipo de apósito. C. Abrir la herida para permitir el drenaje de la pus. O D. Consultar al cirujano para evaluación y posible drenaje quirúrgico. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es la introducción. A pesar de la tecnología y las técnicas nuevas, siempre ha habido riesgo. Las complicaciones quirúrgicas son eventos inesperados que surgen durante el proceso de recuperación del paciente. Entonces, sería cualquier desviación que surge durante este proceso. Puede ir desde algo tan mínimo y temporal hasta algo tan complejo que puede poner en peligro la vida del paciente. Siguiente. Bueno, como primer punto, vamos a hablar sobre las complicaciones postquirúrgicas que son locales de las heridas. Siguiente. Como podemos ver en la imagen a la izquierda, es una infección de la herida. Entonces, la infección de la herida puede ser por factores como el agente, el huésped y el medio ambiente. Entonces, ¿a qué denominamos infección de la herida? Esta se denomina infecciones quirúrgicas a todas aquellas que se van a originar de gérmenes bacterianos o también puede ser por hongos como consecuencia de un acto quirúrgico, presentándose la patología infecciosa en un periodo inmediato o también puede ser un periodo mediato a la intervención. En la siguiente imagen vemos un hematoma, que el hematoma se forma cuando hay sangrado en el área quirúrgica y se puede deber a la ruptura de un vaso sanguíneo durante la cirugía. Siguiente. El seroma ocurre cuando el líquido linfático se acumula dentro del espacio creado por la cirugía. La imagen de la derecha es la dehiscencia de la herida, y esto se define como la separación de las capas de una herida quirúrgica. Entonces, la frecuencia de esta complicación va a variar mucho en función del cirujano, del paciente y también del tipo de la operación. Entonces, en la mayoría de los casos de la dehiscencia de la herida, se van a encontrar que los puntos se han como que desgarrado del tejido. Entonces, posiblemente el error más frecuente que condiciona a una dehiscencia de la herida sea tensionar demasiado los puntos que van a estrangular los bordes suturados y puede comprometer la circulación en esa zona. También se habla de que algunos puntos pueden estar flojos o pueden estar mal anudados. Se puede también dar demasiados puntos, se toma poco tejido o se utiliza un material de sutura inapropiado. Y estas se escriben como algunas causas de la dehiscencia de la herida. Siguiente. La cicatrización hipertrófica describen los queloides, que es una complicación muy común de las heridas postquirúrgicas debido a una respuesta anormal del proceso de la cicatrización. Entonces, estas cicatrices se caracterizan por un crecimiento excesivo del tejido cicatrizal en el sitio de la herida y va a crear una protuberancia elevada y gruesa, como vemos en las imágenes. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre las complicaciones quirúrgicas locales que se pueden volver sistémicas. Siguiente. Como primer punto vemos la celulitis. La celulitis es un proceso inflamatorio por una infección bacteriana. Esta se extiende por vía cutánea y también se puede extender por vía subcutánea como gérmenes de la piel. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la celulitis? Edema, rubor, calor, hipertermia, cefalea.
Entonces, el manejo se va a basar en medidas locales y medidas sistémicas. Las medidas locales, ¿qué vamos a hacer? Compresas frías, aseo local y antibióticos tópicos. Y en las medidas sistémicas, antibiótico-terapia, como en la mayoría de las locales que se vuelven sistémicas. Siguiente. La fascitis necrotizante. Esta es una infección grave de los tejidos blandos que se va a caracterizar por una rápida propagación de bacterias y también de la destrucción del tejido. Estas se van a dividir en locales y sistémicas. En las manifestaciones clínicas locales vamos a encontrar eritema, tumefacción distante, celulitis distante, ausencia de crepitación, y en las sistémicas vamos a encontrar toxemia, apatía mental, deshidratación y cultivos negativos. Entonces, es importante recalcar que la fascitis, que las enfermedades que se relacionan mayormente a la fascitis necrotizante son las diabetes y los pacientes inmunosuprimidos. Y el tratamiento de esta se va a basar en la debridación amplia de la herida y la antibiótico-terapia sistémica. Siguiente. La gangrena gaseosa. Esta complicación, su frecuencia es rara y se va a relacionar también con el tipo de cirugía, y esta se produce por bacterias anaerobias. Esto se caracteriza por dolor intenso de la herida de 12 a 72 horas postquirúrgico, hipertermia de 39.5 a 41 grados Celsius, taquicardia de 120 a 140, palidez grisácea, choque grave, crepitación subcutánea, alteración de la conciencia, diaforesis. Y el tratamiento se va a basar en la debridación amplia de la herida, antibióticos, oxigenoterapia hiperbárica y la amputación. Bueno, ahora con las complicaciones sistémicas vamos a hablar un poquito acerca de las respiratorias. Se te oye muy bajo, doctor. Muy Casi ni se bajo. te oye. Ahora se escucha mejor, doctor. Un poquito. Déjame arreglar algo. Ahora se escucha mucho mejor. Sí, correcto, ahora sí. Ok. Antes de iniciar en las complicaciones sistémicas respiratorias, quiero decirles que las complicaciones pulmonares posoperatorias representan la segunda causa de morbilidad postquirúrgica solo después de las infecciones de herida quirúrgica, de las que ya hablamos. Entonces, existen diferentes definiciones de complicaciones respiratorias asociadas a cirugía. Vamos a nombrar tres. Uno serían las complicaciones respiratorias que ocurren dentro de un lapso de 48 a 72 horas posterior a la cirugía. La otra sería condiciones que afectan al tracto respiratorio que podrían influenciar en el curso clínico de pacientes posterior a la cirugía. La tercera sería cualquier alteración pulmonar que ocurra en el periodo posoperatorio que produzca alguna enfermedad identificable o disfunción clínica significativa. Porque pueden pasar. Entonces, factores asociados a complicaciones respiratorias. Tenemos factores dependientes del paciente y factores dependientes de la cirugía. En los factores dependientes del paciente tenemos las enfermedades crónicas previas, tabaquismo también, independientemente de que haya o no la enfermedad crónica producida por él, como EPOC. El mal estado general del paciente y la obesidad mórbida en proporción discutida. La edad avanzada del paciente mayor de 70 años es muy importante para que se asocie a una complicación respiratoria. Entonces, en factores dependientes de la cirugía tenemos cuatro, que serían el sitio en el que se efectúa la cirugía, es muy importante, el tipo de cirugía que se hace, la duración del acto quirúrgico y el tipo de anestesia que se utiliza en el paciente. Siguiente diapositiva. Ok. Según la frecuencia. Las cirugías con complicaciones respiratorias más frecuentes tenemos cirugía torácica, de abdomen superior y cirugía de urgencias. Estas tres son las más frecuentes, pero existen otras cirugías también, claro. Las cirugías con complicaciones respiratorias menos frecuentes son cirugía pélvica, cabeza y cuello y de miembros inferiores. No es que en esta cirugía no existan complicaciones, pero se ven muy poco. Ok. En las complicaciones respiratorias más comunes tenemos atelectasia como la más común de todas, después neumonía, broncoaspiración, neumotórax, derrame pleural, insuficiencia respiratoria. Vamos a estar hablando de cada una de estas complicaciones para que tengan un poco más claro cada una. ¿Pueden pasar? Ok, atelectasia. Como acabo de mencionar, es la complicación más frecuente en el postoperatorio.
Entonces, tenemos factores de riesgos. Serían en pacientes fumadores, en pacientes que han tenido sondas nasogástricas, también intubados, y en determinados anestésicos. Por ejemplo, los pacientes disminuyen la eliminación mucociliar y el reflejo de la tos, y esto produce que se almacene mucho más moco en lo que es el tracto respiratorio inferior y se produzca una atelectasia. Entonces, el cuadro clínico de estos pacientes, ¿cuáles serían? Primero, comenzarían con fiebre, taquipnea, taquicardia, y a la auscultación podríamos escuchar estertores diseminados. Y por último, también se escucharía disminución de ruidos respiratorios, claro. Entonces, si queremos prevenir una atelectasia, tenemos tres cosas que hacer. Movilización temprana del paciente, cambios frecuentes de posición y ejercicios respiratorios. ¿Y cuál tratamiento se le daría a nuestro paciente? Podríamos optar por una aspiración de la vía aérea, broncodilatadores, mucolíticos y nebulizaciones. Una aspiración de la vía aérea sería la manera más efectiva. Ese paciente que tienes allí en tu diapositiva, Edwin, ¿cuál Ujú. es el diagnóstico? Nombre, primer nombre, segundo nombre, apellido materno y apellido paterno y apellido materno. Ok, bueno, yo optaría porque el paciente de la radiografía tiene, eh, bueno, estoy viendo que la tráquea no está desviada, así que pensaría que es es una, mm, una radiopacidad, es una radiopacidad homogénea del campo pulmonar izquierdo que se me sugiere a una telectasia, ya que no compromete la tráquea. ¿Quién se atreve a dar un diagnóstico con primer nombre, segundo nombre, apellido paterno y apellido materno del grupo? Ya el primer nombre lo tienes, ¿no? Ujú. Porque está ahí en tu diapositiva. Es una. Es una telectasia. Ajá. ¿Qué característica tiene esta telectasia? Es- Ahí levantaron la mano, es del mismo grupo, Francisco. Francisco Palma. A No, ver, doctor, Francisco, no no importa, soy participa. no soy del mismo grupo. Participa, Francisco. ¿Qué piensas tú que tiene? Es una telectasia masiva Eso, a la izquierda. ese es el segundo nombre, ¿ok? El primer apellido paterno, ¿cuál es? del pulmón izquierdo, doctor. Pulmón izquierdo, ¿ok? Y entonces, fíjate que tú tienes todo el tratamiento ahí, Edwin. Te voy a preguntar, ¿qué tú crees que pudo ocurrir en este paciente? Porque tiene una telectasia masiva. Mira cómo está todo el pulmón retraído hacia, todo el emitora está retraído hacia el lado izquierdo, lo que nos hace un diagnóstico claro de una telectasia masiva porque tiene todo el pulmón velado. ¿Qué factor de riesgo hay aquí, ahí mismo? No es que lo busques en el libro, no, aquí en esa radiografía. ¿Quién se atreve a decir qué piensa que ocurrió y por qué este paciente hizo una probable causa de esa No digo que sea esa, pero como estamos haciendo un ensayo acá, ¿qué piensa que ocasionó esta telectasia masiva que no es muy frecuente, ¿ah? Una intubación selectiva. Una intubación selectiva. Fíjense que tiene el tubo endotraqueal y me parece que está muy bajo ese tubo. Si ese tubo está muy bajo, entonces, ¿qué estaría intubado allí selectivamente, Edwin? Bueno, estaría solo ventilando el pulmón derecho, entonces el izquierdo no estaría recibiendo nada de ventilación. Ahí estaría la... Es exactamente. Quiere decir que el tubo se fue hacia el bronquio principal derecho y está ocluido el bronquio principal izquierdo. Ahora, Edwin, te pregunto, ¿cuál es el manejo de esto? Porque tú tienes el manejo general acá, pero específicamente tú tienes esto, que es una complicación grave, porque el paciente de aquí, y esas son algunas de las preguntas que le voy a hacer, va a iniciar una cascada deleteria
hasta llegar a una insuficiencia respiratoria si nosotros no intervenimos. ¿Cuál sería el manejo inicialmente? Y hay una cosa que tienes que hacer inmediatamente, que sería que Remover de una vez la intubación. el retiro, Pero, ahí pareciera como 1 o 2 pulgadas del tubo endotraqueal, ¿ok? Se alivia con eso completamente la atelectasia. ¿Cuál es la fisiopatología de la atelectasia? ¿Qué ocurre realmente? ¿Qué pasa con ese pulmón, Edwin? bueno, lo que pasa en la atelectasia, doctor, pues es que las secreciones se acumulan en el alveolo colapsado. Entonces, Es básicamente, la primera. ajá. Hay un colapso de la vía aérea, ¿ok? Ujú. Se cierra la vía aérea. Ese cierre de la aérea produce lo siguiente que estás diciendo, la producción de La producción de secreciones. empieza a aumentar las secreciones. Muy parecido a lo que ocurre en el asma. ¿Te acuerdas del manejo del asma bronquial, verdad? En el Correcto. asma bronquial hay una broncoconstricción severa y entonces empiezan las secreciones allí y se inunda de secreciones el niño o la persona que sufre de asma, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿qué indicarías tú acá? Bueno, si eso es así, yo creo que indicaría broncodilatadores para ayudar al paciente a... Para una pequeña, esto es una grande. Ah, bueno, tiene razón, sí. Ahí hay un tapón de moco. ¿Cómo remueves ese tapón de moco? Broncoscopia, doctor. Una broncoscopia. ¿Ven que lo saben? Hay que llamar a neumología para que nos ayude porque este paciente está grave. Entonces, con una broncoscopia, él le remueven el tapón de moco e inmediatamente tú vas a ver que respanda el pulmón. Ok, muy bien, adelante. Gracias. Bueno, podemos proseguir. Entonces, ahora vamos a hablar sobre neumonía posoperatoria. La neumonía posoperatoria es una de las complicaciones más comunes en quienes mueren después de la cirugía. Entonces, esto es en quienes mueren después de la cirugía. El agente causal más común son los bacilos gram negativos y su mortalidad es más o menos un 20 o un 40%. Entonces, los factores de riesgo para una neumonía posoperatoria tenemos una telectasia de por sí, como hablamos en antes, porque en la telectasia se acumulan todas las secreciones y en estas secreciones se favorece el crecimiento bacteriano. Después de esto puede ser también aspiración, aumento de secreciones, apoyo ventilatorio prolongado e infección peritoneal. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? También presentarían fiebre, taquipnea, aumento de secreciones y consolidación pulmonar en las radiografías de donde se vería esto. Entonces, si queremos prevenir una neumonía postoperatoria, tenemos que aspirar las secreciones de los pacientes, ejercicios respiratorios y también, básicamente, la tos de los pacientes, que es donde ellos expectorarían las secreciones. Y el tratamiento sería expectorantes y antibióticos. Si pueden seguir, por favor. Entonces, broncoaspiración. Puede ser de contenido bucofaringeo o puede ser de contenido gástrico. Entonces, la etiología de este puede ser reflujo gastroesofágico por un estómago lleno, depresión del sistema nervioso central por fármacos, alteraciones en el estado de conciencia, pacientes embarazadas y obstrucción intestinal. Eh, la obstrucción intestinal, ¿por qué ocasionaría una broncoaspiración? Cuando vamos a iniciar una operación, una obstrucción intestinal, el paciente está vomitando demasiado y a la hora de iniciar con la hora anestésica y intubar al paciente, puede ocurrir la broncoaspiración en este momento. Entonces, el cuadro clínico del paciente tendría disnea, tos productiva, sibilancias, taquicardia, taquistigma, cianosis y hipotensión arterial. Para prevenir una broncoaspiración, se haría el ayuno preoperatorio, la posición del paciente es muy importante, estoy hablando de la anestesia, intubación endotraqueal cuidadosa y aplicar simetrina antes de la inducción anestésica. Entonces, el tratamiento de una broncoaspiración sería la aspiración traqueal, la broncoscopia para eliminar el material,
hidrocortisona para ayudar con los bronquios y el uso profiláctico de antibióticos y también líquidos parenterales para nutrir al paciente en vez de darles alimentos por la boca. Podemos seguir. Varias preguntas aquí en esta diapositiva para ti, Rubén. Ujú. ¿Cuáles te parecen tú las situaciones en cirugía? Bueno, realmente es rara la broncoaspiración en cirugía electiva porque los anestesiólogos se preparan bien con el ayuno, el vaciamiento del estómago y todo lo demás. Generalmente la broncoaspiración es más frecuente en cirugía de urgencia. Ujú. ¿Qué condiciones te parecen a ti? Dime dos, que son las que más tenemos en cirugía de urgencia, donde ese paciente tiene que estar con mucho cuidado porque es candidato a broncoaspiración. Sí, doctor. Quiero decir que la obstrucción intestinal es una donde se tiene que tener demasiado cuidado y tuve la oportunidad de estar en una operación, una obstrucción intestinal, donde el paciente se le toca hacer una maniobra anestésica que era apretarle básicamente el área de la tráquea para que el vómito no subiera y no broncoaspirara al paciente. Necesitaron de 2 anestésicos y aprendí muchísimo de esa cirugía, doctor. Excelente. Esa es lo que tú dices y tiene y la broncoaspiración en un paciente con obstrucción intestinal es casi que mortal. Acuérdate que en la broncoaspiración hay dos componentes. No solamente es el componente infeccioso. ¿Cuál te parece a ti que es el otro componente? Puede ser el componente de Y hay en el estómago. el ácido puede El componente químico es muy importante y a veces lo olvidamos. Pero el componente infeccioso en una obstrucción intestinal es inclusive más grave. Y si tú tienes que el tiempo que tiene ese paciente obstruido y la gravedad de la obstrucción intestinal ha hecho que se desarrolle una flora bacteriana que prolifere la flora bacteriana, ya sea de colon o de intestino delgado, y todo ese material, cuando regurgita el paciente lo broncoaspira, estamos hablando de una broncoaspiración muy severa. Entonces es importante vaciar bien el estómago y tomar todas esas precauciones, inclusive la que tú dijiste. Y por eso la aplicación de cimetidina, por el componente químico, que es muy importante. Y la otra condición sería en cirugía urgente es muy frecuente, sobre todo te doy una luz en los pacientes de trauma. En los pacientes de trauma serían los pacientes con sistema nervioso central afectado, doctor. Porque bien, pero se lo siempre cuáles son los que bueno, olvidemos el trauma encefálico de entidad completamente aparte, pero uno que tenga el sistema nervioso afecta la relación transitoriamente. Podría decir un trauma en el cráneo, una doctor, que puede ser algo más sencillo que eso. ¿Quién sabe? el borracho, El paciente alcohólico que llegue intoxicado, ya sea ilícitamente o con drogas. Okay. Ese paciente no responde bien y en el momento de igualar ese paciente broncoaspira, todo ese material, todo eso es el dolor. Okay. Y eso crea también un componente químico. Excelente. Lo único más que yo quisiera agregar es que a lo que le tengo que ser anestesiólogos o ayudar a anestesiólogos eventuando estos casos, es muy importante tener en cuenta cuando ustedes lo ventilan. Han estado ya en alguna inducción a anestesia, pero los anestesiólogos ventilan con la máscara, ¿verdad? Y entonces, cuando ventilan con la máscara, le entra aire tanto al pulmón como al estómago.
Y entonces uno tiene que tener cuidado porque a veces se llena de aire el estómago y eso es un componente también para broncoaspiración. Muy bien, excelente. Adelante, Edwin. Bueno, podemos seguir con el neumotórax y que la etiología más común de esta es la fuga de aire de los pulmones a través de incisiones quirúrgicas. Pero estamos hablando de complicaciones quirúrgicas, entonces por eso hablamos de esta. Otras causas menos comunes incluyen la lesión de tejidos pulmonares durante la cirugía, la obstrucción de los tubos bronquiales y la acumulación de líquido en el espacio pleural. Entonces, el cuadro clínico de un paciente con neumotórax, ¿cuál sería? Dolor pleurítico, disminución o abolición total de los ruidos respiratorios a la oxidación, también hiperresonancia a la percusión, y efisema subcutáneo, eso se vería en la radiografía, y distrés respiratorio. Entonces, el tratamiento sería la estabilización primero de todo del paciente, promover soporte respiratorio y tratar la disnea, esto sería con oxígeno, y evaluar el tipo y el tamaño del neumotórax, ya que con esto nos dirigíamos a un tratamiento más de acuerdo. Podemos seguir. Entonces, ya por último, tenemos el derrame pleural, el derrame pleural y la que serían dos enfermedades del pleural pulmones y alteraciones extrapulmonares. Un derrame pleural puede incluir enfermedades cardíacas, una insuficiencia cardíaca obstructiva, enfermedades renales, síndrome nefrótico, hepáticas, una cirrosis, una cistitis, una pancreatitis también. Entonces, enfermedades sistémicas podemos tener el lupus eritematoso sistémico, eritematoide con drogas. Entonces, también está el conjunto neoplásico que puede ocasionar un derrame pleural. ¿Cuál sería el cuadro clínico de un paciente con derrame pleural? También tiene dolor pleurítico, disnea, taquipnea, disminución de los ruidos respiratorios y el frenamiento vocal y maldición a la presión. Aquí es donde nos diferenciaría bastante de lo que sería el neumotórax. Un neumotórax sería una hiperresonancia y una maestría de la percusión. ¿Cuál es el tratamiento de un derrame pleural? La toracocentesis sería eliminar todo ese líquido. Siguiente. Y ahora, la insuficiencia respiratoria, que esa es la última. Y bueno, la etiología de una insuficiencia respiratoria, básicamente puede ser un broncoespasmo, puede ser bronquitis, derrames pleurales, atelectasias y dolores pleuríticos. Entonces, el cuadro clínico de un paciente con insuficiencia respiratoria, tenemos 5 cosas importantes que resaltar en esos pacientes. Se presentarían con disnea, con taquipnea, también fatigados y cianosis o sudoración excesiva. Esto sería por la poca cantidad de oxígeno que llega al paciente. La prevención serían ejercicios respiratorios a los pacientes después de cirugías, movilización temprana a un paciente después de las cirugías, analgésicos y terapia respiratoria. El tratamiento tendríamos que utilizar oxigenoterapia, terapia respiratoria, broncodilatadores, corticoides inhalados y soporte ventilatorio. Cuando hablamos de terapia ventilatoria, ya sería con los licenciados de terapia respiratoria como tal, que básicamente hacen palmoterapia, ejercicios de respiración y bueno, esto más entra en el apoyo de este personal. Podemos seguir. Ok, continuando con la presentación, seguiremos con las complicaciones cardiovasculares, de las cuales vamos a hablar de las arritmias, la hipertensión arterial, el infarto agudo del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Siguiente. Ok. En cuanto a las arritmias, tenemos que estas son las complicaciones cardiovasculares más frecuentes y pueden ser preexistentes, ya sea porque el paciente ya presentaba una cardiopatía, algún trastorno de la conducción, ya sea por uso de medicamentos, etc. A su vez, debemos evaluar el hecho de que exista la taquicardia sinusal, ya que si bien no es una arritmia per se, se relaciona con el dolor postoperatorio, con sepsis, hipovolemia o hipoxia. Las arritmias exigen un diagnóstico electrocardiográfico para determinar su causa. Dentro de la etiología de las arritmias postoperatorias podríamos presentar lo que sería una fibrilación auricular, una taquicardia ventricular o una bradicardia. Entonces, la fibrilación auricular es la arritmia postoperatoria más común. Esta se puede ver a lo que sería el estrés quirúrgico, la inflamación, la manipulación cardíaca o la liberación de catecolaminas.
Dentro del cuadro clínico de la misma tendríamos palpitaciones, mareos, fatigas y dolor precordial. Para su tratamiento se puede implementar la utilización de betabloqueantes o bloqueadores de canales de calcio. Para la taquicardia ventricular, eh, dentro de su etiología puede ser por irritación al miocardio dentro de la misma cirugía o acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Para su cuadro clínico, esta puede ser asintomática o puede presentar lo que sería palpitaciones, mareos, hipotensión. Para su tratamiento, en caso de que sea una taquicardia ventricular sostenida o inestable, se puede requerir lo que sería una cardioversión eléctrica. Para la bradicardia, puede deberse a la estimulación del nervio vago durante la cirugía eh, o puede ser efecto secundario de medicamentos. Dentro de su cuadro clínico tendríamos mareos, fatiga, síncope, debilidad. Y esta puede ser autolimitada o puede tratarse con atropina y también considerar, según la gravedad, la colocación de marcapaso. ¿Qué otro, Jorge, en la, para la fibrilación auricular, qué otro medicamento tú podrías pensar que te ayuda? Porque aquí podría sobrevenir una complicación grave de la fibrilación auricular. ¿Cuál tú piensas que es la complicación más grave de la fibrilación auricular? Eh, Puede pasar a lo que sería un tromboembolismo. Y Exactamente. para lo cual o sea, se utilizarían anticoagulantes. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ok, está bien. Seguimos entonces, perfecto. Ok, seguimos con lo que sería la hipotensión o la hipertensión arterial, según sea el caso. Primero, con la hipotensión arterial, puede deberse principalmente a una pérdida excesiva de sangre durante la cirugía, deshidratación, eh, respuesta al estrés quirúrgico, efectos, y también puede ser debido a efectos secundarios de medicamentos como anestésicos. Dentro de su cuadro clínico, el paciente va a presentar mareo, confusión, palidez, pulso débil y rápido y sudoración excesiva. Dentro de su tratamiento, la administración de líquidos intravenosos, transfusiones sanguíneas según sea necesario, inotrópicos o vasopresores. Dentro de la hipertensión arterial postoperatoria, tendríamos que esta puede ser inmediatamente tras la operación eh, o puede aparecer tardíamente y suele estar relacionado con la recuperación anestésica, el uso de medicamentos como corticoides, la hipotermia y la respuesta del cuerpo al dolor. El cuadro clínico, el paciente puede presentar dolor de cabeza, dolor de pecho, mareos, palpitaciones, y dentro de su tratamiento, bueno, la utilización de fármacos antihipertensivos según sea la situación clínica y las condiciones del paciente. Siguiente. Ok. ¿Por qué es importante, por qué es importante controlar la hipertensión arterial en un postoperatorio inmediato? Bueno, porque puede llevar a otra patología, como por ejemplo eh, el SB, Más sencillo que eso, que los porque también me complica la recuperación a largo plazo del paciente. inmediatamente, mira lo que tienes ahí, ¿ves? Tienes pero no lo veo, perdón, no te lo puedo enseñar. Mira el vaso ese con los eritrocitos saliendo. Ujú. Hipertensión arterial acaba de terminar de operar un paciente. ¿Qué es lo primero que tú sospechas que puede pasar? Y que nos ponemos muy bravos los cirujanos. Eh, Puede presentar algún tipo de hemorragia. Un sangrado postoperatorio, ¿ok? Y lo importante aquí, que creo que les dije es que no tanto es controlar con los medicamentos para el control de la hipertensión arterial, sino el dolor.
porque el dolor lleva a aumento de la presión. Entonces, eso quiero que estén bien claros en eso. No dejemos que nuestros pacientes tengan dolor postoperatorio, aliviémoslo y eso nos evita reintervenciones por sangrado. Muy bien, adelante, Jorge. Ok, seguido tendríamos infarto de miocardio. Eh, bueno, para abarcar esta patología puede ser debido a múltiples causas, ya sea hipotensión, hipoxia, anemia y la propia respuesta inflamatoria del cuerpo a la cirugía. Eh, Su cuadro clínico, dolor torácico opresivo, sudoración, náuseas, vómitos, la presentación de un dolor que muchos pacientes describen como un dolor sordo, que no se puede localizar específicamente, pero hacia el pecho puede estar irradiado hacia eh, la parte interna del brazo izquierdo, dentro de su tratamiento. Eh, la revascularización coronaria, la utilización de diferentes medicamentos como antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, beta bloqueantes, nitritos y agentes antianginosos, según sea el caso, monitorización del paciente y control de los factores de riesgo que pueda presentar este paciente para evitar la presentación del infarto. ¿Qué te parece esta complicación? ¿Esto es prevenible? Siento que sí puede ser, bueno, es una pregunta complicada, porque siento que puede ser prevenible en base a las situaciones que se presenten antes de la cirugía, que pueda evaluar el hecho de la realización o no de la cirugía, o cómo realmente no poder evitarlo porque eh, puede ser eh, poco específico y no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Pero para eso lo podría evaluar en la evaluación preoperatoria. Como todas las complicaciones, claro que son prevenibles. Y esta es una complicación seria que cuando se presenta aumenta la mortalidad postoperatoria enormemente. Y básicamente, eh, ¿tú qué te enfocarías en un paciente de esto? ¿Qué buscarías en un paciente en la historia cuando tú le haces, tú eres interno del Santo Tomás y van a operar un paciente y qué tú le preguntarías a este paciente? Primero, eh, si ha tenido algún evento de algún infarto previo, ¿Cómo se si llama lo que tú le preguntarías al paciente? Que lo saben muy bien Las, ustedes porque es el... ¿Ah? las comorbilidades que tenga. Por ejemplo, si sufre de Pero hipertensión, diabetes, ¿cómo se llama eso, doctora Rosario? ¿Cómo se llama eso? los antecedentes antecedentes personales personales hepatológicos. patológicos. Ujú. Los factores de riesgo coronario, los factores de riesgo arteriosclerótico que están bien claros. ¿Cuáles son, Jorge? Factores de riesgo coronario. Eh, Rosario. Primero sería la edad del Eso. paciente. Sigue, que Ajá. vas bien. Eh, También Es el mismo factor de riesgo que tú tienes tú o Rosario. ¿Quién tiene más factor de riesgo? eh, los factores de riesgo que no son modificables y los modificables. Dentro de Sí, los pero no modificables, ¿quién tiene más factor de riesgo coronario? ¿Jorge o Rosario? los varones. Jorge, Ajá. Jorge, la mujer mientras menstrua tiene Tienen o sea que el sexo es un factor de riesgo, ¿no? ¿Qué otro factor de riesgo? Van dos. o sea, obesidad, La obesidad, ¿qué otro factor de riesgo? si fuma o no fuma, El tabaquismo, ¿qué otro factor de riesgo? em, la diabetes,
La diabetes, ¿qué otro factor de riesgo? Si presenta o no hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia o la dislipidemia, ¿qué otro factor de riesgo? Alcoholismo, Le falta uno muy importante. la herencia, antecedentes familiares también, Bueno, la herencia, claro. hipertensión arterial. La hipertensión. ¿Cuáles son los tres factores de riesgo más importantes? Pregunta de examen de medicina o de cardiología, ¿no? De cirugía cardiovascular, que se han relacionado con una alta incidencia de enfermedad coronaria. Hipertensión, hipercolesterolemia Y, y tabaquismo. y tabaquismo, lo saben, lo dominan. Entonces, si tú le haces esa historia y tú ves eso, ya tú tienes, se te prende el foco, más si el paciente tiene antecedentes hereditarios de que sufrió un paciente, el papá murió del corazón, o es hipertenso, o es diabético. Le faltó el sedentarismo, ¿no? Que también es un... Antes se decía que la personalidad tipo A o tipo B, ¿escucharon eso? Ya no lo mencionan los cardiólogos. Los tipo A son los que somos, son como yo, hiperactivos, no pueden estar tranquilos. Y el tipo B es uno más tranquilo. Obviamente, los tipo A se decía que tenían, pero bueno, ya veo que eso no lo mencionan mucho. Y entonces esto puede ser prevenible porque ese paciente, entonces tú, si le consignas todos estos datos, tú dices, le dices a tu residente, a tu funcionario, doctor, este paciente sería bueno hacerle una investigación porque tiene antecedentes de angina, tiene factores de riesgo, no lo sometamos a cirugía porque le ha dado un infarto agudo del miocardio. Entonces, fíjense que sí es prevenible y más importante lo que dice la doctora, los modificables y no modificables. Un paciente con esto no lo vamos a operar si está fumando o si tiene la presión descontrolada, ¿verdad? Porque sabemos que vamos rumbo al fracaso. Adelante, Jorge. Ok, siguiente. Ok, continuando, tendríamos insuficiencia cardíaca, que esta puede ser eh, debido al estrés quirúrgico, la descompensación de una enfermedad cardíaca preexistente y lo que sería la sobrecarga de volumen. El cuadro clínico, estos pacientes presentarían disnea, fatiga, edema de miembros inferiores, taquicardia, tos persistente, ortopnea, taquipnea y síntomas de una insuficiencia cardíaca derecha. Como tratamiento, principalmente sería tratar la sobrecarga de volumen con diuréticos, inotrópicos y la restricción del líquido y sodio. Bien. Ok. Eh, Ahora pasaremos a lo que sería el tromboembolismo venoso, que esta es una complicación grave que puede ocurrir después de una cirugía. Esta se divide o puede incluir dos entidades principales, como lo que sería la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Eh, la etiología del tromboembolismo venoso se debe a combinación de factores que aumentan el riesgo de formación de trombos, como por ejemplo, en este caso, la presentación de la triada de Virchow, estasis venosa, lesión endotelial, hipercoagulabilidad. Siguiente. Ok, entonces, hablando de la trombosis venosa profunda, eh, esta puede llegar a ser sintomática o asintomática. Sintomática, el paciente va a presentar lo que sería dolor, edema, cambio en la coloración de la piel y puede presentar la piel caliente al tacto. Eh, la sintomática, esta puede ser como un 50% de los pacientes y que usualmente es agudo y desaparece con el tratamiento. Eh, el tratamiento puede ser anticoagulantes,
terapia trombolítica, la compresión y la elevación de la extremidad. Eh, Algunas cirugías se opta por la aplicación de medidas profilácticas, ya sean cirugías de pacientes mayores de 40 años, cirugía ortopédica, fractura de extremidades inferiores que requieren inmovilización y cirugía abdominal. Siguiente. Ok. Eh, por último, tendríamos lo que sería el embolismo pulmonar, que el paciente pudiese presentar disnea, taquicardia, diaforesis o dolor precordial. Puede haber hemoptisis, hipotensión y síncope. El embolismo pulmonar usualmente es causa de muerte súbita y la muerte súbita es la complicación eh, más seria del tromboembolismo pulmonar y ocurre en el 33% de los pacientes. Las medidas profilácticas que se utilizan sería la movilización temprana, la elevación de las extremidades, la terapia de compresión neumática y las heparinas de bajo peso molecular y también la utilización de medias elásticas. Hemorrágicas. ¿Quién le toca? Los ayuda entonces. Como segundo punto, continuando con las complicaciones postoperatorias, tendríamos las hemorrágicas. Principalmente, lo más importante que me gustaría mencionar de este tipo de complicaciones sería la utilización o la realización de una buena historia clínica, ya que muchas veces los pacientes no nos dicen esta información y puede complicar bastante el curso de la cirugía. Eh, ¿Cuáles pueden ser estos problemas? Sería principalmente eh, el sangrado quirúrgico, que también me pudiese llevar a reintervenciones, y también sería la presencia de sangrado no quirúrgico. Eh, ¿Cuáles problemas nos interesan? Sería la trombocitopenia inducida por fármacos. Por eso es que debemos saber qué tipo de fármacos consume el paciente. También la presencia de trastornos hematológicos hereditarios y deficiencia de factores de coagulación. ¿Qué tipo de laboratorios debemos pedirle a estos pacientes? Bueno, el tiempo de trombina, el tiempo de tromboplastina, el fibrinógeno, el recuento absoluto de plaquetas, y a su vez debemos, para someter a cirugía a este tipo de pacientes, tratar de y regular los mecanismos de coagulación. A su vez también siempre tener a mano algún paquete sanguíneo para cualquier eventualidad, y principalmente también llevar a cabo la consulta de medicina interna con hematología si se prevé una cirugía programada. Bueno, continuando con las complicaciones gastrointestinales o digestivas, eh, entre las más comunes tenemos el estreñimiento, náusea, vómitos, también la distensión abdominal, el ilio postoperatorio y también otras complicaciones que vamos a mencionar más adelante. Para empezar, el estreñimiento es común y generalmente es secundaria a fármacos anestésicos, a cirugía intestinal, a la inmovilidad postoperatoria y también a opiáceos. El estreñimiento es tratado reduciendo el mínimo al uso de opioides, iniciando deambulación operatoria temprana, y si los pacientes no han tenido una cirugía gastrointestinal, se les da laxantes estimulantes.
Además, se produce por estímulo inflamatorio como trauma o infección, también puede ser por un desequilibrio hidroelectrolítico o alteraciones en los niveles de la glucosa, también por inactividad prolongada o cambios en la dieta, especialmente si la ingesta de fibra es insuficiente. Se debe verificar también la eliminación intestinal y ruidos intestinales, iniciar una tolerancia dietética progresiva y esto sería según una prescripción médica. Las náuseas es una sensación bastante desagradable que precede, al vómito. Estos signos posoperatorios producen malestar e insatisfacción al paciente y esta aumenta la necesidad de cuidados. La náusea y el vómito postoperatorio es una experiencia incómoda y desagradable que también es un factor que contribuye a los resultados adversos en la recuperación postoperatoria. La clave para el manejo de esta preocupación es identificar a los pacientes de alto riesgo y desarrollar un método sistemático de evaluación e intervención dentro del periodo perianestésico. El vómito es una complicación bastante frecuente en individuos sometidos a cirugía y que reciben anestesia. En un estudio en pacientes colecistectomizados se evidenció una mayor frecuencia de náuseas y vómitos en un grupo que se utilizó dexametasona sola versus dexametasona más ondansetron. Las mujeres también fueron las más afectadas por náuseas y vómitos, especialmente de las más jóvenes, que va de entre 26 a 45 años. La combinación de dos medicamentos con diferentes mecanismos de acción ofrece mejores alternativas, especialmente en aquellos pacientes con varios factores de riesgo, como puede ser la colecistotomía laparoscópica, mujeres jóvenes y anestesia general con opioides. Las actividades para el manejo de las náuseas y los vómitos incluyen administrar alimentos fríos sin olor ni color, administrar antieméticos, proporcionar apoyo emocional, conseguir un historial dietético y controlar el contenido nutricional, controlar factores ambientales y, muy importante, el higiene bucal frecuente, aumentar la ingesta de líquidos, controlar el equilibrio de fluidos y electrolitos, prevenir la aspiración y mantener las vías aéreas abiertas. Siguiente. Continuando con la distensión abdominal, esta se produce como consecuencia de un trastorno peristáltico debido a la inactividad gastrointestinal con la acumulación de contenido gástrico por efecto de medicamentos, anestesia o manipulación de ciertos órganos durante la cirugía. O también puede ser por la propia inactividad. El paciente puede recuperar el peristaltismo dentro de las 8 horas posteriores a la cirugía y la función intestinal entre las 48 a 72 horas. Es importante fomentar la deambulación y una dieta adecuada. El ilio postoperatorio es una manifestación anormal de la motilidad gastrointestinal que resulta de la acumulación de gases y fluidos en el tracto gastrointestinal con una disminución o retraso del paso de los gases. La causa más frecuente es cirugía abdominal, aunque otras causas como el dolor postoperatorio, el uso de narcóticos como analgésicos, el desequilibrio electrolítico y el reposo prolongado también puede afectar. Otras complicaciones que son menos frecuentes, pero que sí puede pasar, está la dilatación gástrica aguda, la hemorragia, la obstrucción intestinal, impactación fecal, diarrea, ya sea por antibióticos, fístula intestinal, pancreatitis postoperatoria, síndrome del compartimento abdominal. También bastante común están las úlceras, ya sea de Cushing o de Curling. Las úlceras de Cushing ambas úlceras son úlceras de estrés, pero las úlceras de Cushing son las que aparecen en pacientes en estado crítico con lesión en el sistema nervioso central. Y estas suelen ser únicas y profundas con tendencia a perforarse. Las de Curling son las que aparecen en individuos con quemaduras en estado crítico más que nada. Siguiente. Bien, hablar sobre las complicaciones neurológicas postoperatorias. Primero debemos decir que los trastornos cognitivos postoperatorios se van a agrupar en 3 grupos que son el delirium postoperatorio, la disfunción cognitiva y la demencia. Primero hablaremos de lo que es la disfunción cognitiva.
posoperatoria, la cual se va a definir como un deterioro de la capacidad intelectual, que es usualmente moderado, y que se caracteriza por trastornos tanto de la memoria como de la concentración. Y la detección y evaluación va a depender realmente de lo que es un análisis comparativo, ya sea mediante test neuropsicológicos, de la función cognitiva del paciente en los periodos tanto pre como postoperatorios, y también, bueno, la incidencia de las complicaciones neurológicas, en este caso la disfunción cognitiva, es de el 25% en las cirugías no cardíacas en la primera semana posterior a la cirugía, el 9.9% a los 3 meses y de un 1% al año de la cirugía. Realmente, hasta el momento no existe un tratamiento específico de la disfunción cognitiva posoperatoria, pero se han desarrollado estrategias preventivas para aplicarse en todos los pacientes que sean de alto riesgo, sobre todo aquellos pacientes que tienen una edad mayor a 80 años. En cuanto a lo que es la valoración preoperatoria, se recomienda hacer una adecuada premedicación, la corrección de alteraciones metabólicas, una selección cuidadosa de lo que son los agentes anestésicos y los medicamentos usados en el transoperatorio, y sobre todo también tomar en cuenta la farmacocinética en el adulto mayor. También se debe evaluar lo que es la presencia de un deterioro cognitivo previo o de demencia. En cuanto a lo que es el periodo intraoperatorio, debe haber lo que es un uso cuidadoso de antihistamínicos, de atropina y escopolamina. Se debe mantener un adecuado equilibrio homeostático, una reducción de factores que puedan influir negativamente a la función cerebral, como dolor, un tiempo prolongado de la operación, anestesia y hipotensión. En cuanto al periodo postoperatorio, se le debe proporcionar al paciente un adecuado manejo del dolor, mantener una comunicación verbal y reorientación de los pacientes. Se debe iniciar también la fisioterapia lo más temprano posible y el retiro de catéteres también. Evitar los ruidos y las luces que sean inadecuados y el uso posoperatorio inmediato de lentes y de aparatos de audición. También otro punto importante en el posoperatorio es el contacto temprano con los familiares. Siguiente. Bien, ahora, el delirium es una alteración transitoria de la atención y de la cognición, que es aguda y es fluctuante. Y este puede tener un origen multifactorial. Esta es característico de los ancianos frágiles. Generalmente se asocia a una enfermedad física aguda que no necesariamente va a tener un origen en el sistema nervioso central, ya que solo el 10% de los casos realmente se encuentra una causa en el mismo. Esta es la complicación neurológica más frecuente en los adultos mayores posoperados y va a tener una incidencia de aproximadamente 15 al 53%, dependiendo del tipo de cirugía. Su manifestación inicial va a ser dentro de las primeras 24 a 48 horas del posoperatorio, con una exacerbación de los síntomas durante la noche. El delirium es una urgencia médica que va a requerir una valoración para identificar ya sea la causa que haya o las causas subyacentes a lo mismo. Cerca del 50% del delirium en pacientes que se ingresan pueden pasar desapercibidos, y estos episodios de delirium diagnosticados y tratados correctamente en verdad son reversibles en el 50% de los casos. Las alteraciones metabólicas en el posoperatorio se van a presentar en más de 80% de los casos de los pacientes, y esto tiene una relación directa con el inicio del delirium en las primeras 48 horas. Otras causas frecuentes de delirium que podemos mencionar también son los fármacos, las infecciones, el dolor, la hipoxemia, la desnutrición, una retención aguda de orina, la iatrogenia, el estreñimiento y la inmovilización. Durante el periodo posoperatorio, la estrategia más importante para prevenir esta complicación neurológica es la vigilancia dirigida y evitar los factores precipitantes del delirio, y el diagnóstico va a ser clínico. El inicio del tratamiento farmacológico va a requerir en verdad que se descarten y se traten las causas corregibles, es decir, que se haya intentado un manejo no farmacológico y demostrar que ese tratamiento farmacológico que se va a dar es realmente necesario en el paciente. El fármaco de elección para el manejo del delirio postoperatorio va a ser el haloperidol en una dosis de 0.25 a 0.5 miligramos cada 4 horas, en caso de agitación severa, con una dosis máxima de 3 a 5 miligramos por día. Entonces, una vez controlado el cuadro, se debe retirar paulatinamente durante 3 a 5 días, y se recomienda realizar un EKG de control para monitorizar lo que es el intervalo QT y considerar el retiro del mismo.
que es cuando el intervalo QT alcanza mayor a 450 milisegundos o presenta una elevación del 25% de la basal. Bien, en cuanto a la demencia, esta se va a caracterizar por defectos cognitivos leves, pero en muchas áreas, y cuando estos pacientes llegan a sus hogares, se van a encontrar totalmente discapacitados, ya que no van a poder llevar a cabo las actividades que realizaban antes de la operación, y sus relaciones sociales se van a encontrar también menoscabadas. Hola, bueno, ahora le voy a hablar sobre las complicaciones renales. Entonces, en un estudio, en una revisión sistemática que fue publicada en el 2019, donde se estudiaron 19 artículos, ellos analizaron todas las complicaciones posquirúrgicas renales y de las vías urinarias y demostraron que es un factor de complejidad tras las intervenciones quirúrgicas. Y las cuatro principales fueron insuficiencia renal aguda en un 72% de los casos, seguido de infección del tracto urinario en un 52,9%, retención urinaria en un 23% y la estenosis uretral en un 5,8%. Entonces, estas complicaciones se pueden dar por tres razones. Tras las intervenciones cardíacas, por alguna lesión renal durante la intervención o a consecuencia de una agudización de un paciente que ya tenía enfermedad renal previa. Entonces, voy a explicar las tres principales complicaciones renales. La insuficiencia renal aguda. Los pacientes sometidos a cirugía general, sin importar el procedimiento quirúrgico específico, presentan insuficiencia renal aguda con mayor frecuencia que aquellos pacientes hospitalizados por otras causas. La prevalencia de insuficiencia renal aguda con mayor frecuencia que aquellos prevalencia de insuficiencia renal aguda en el postoperatorio en pacientes sin enfermedad renal demuestran que hay un 1% que tienen esta complicación. La presencia de esta en el postoperatorio incrementa la mortalidad a manera independiente a que este paciente tenga otras comorbilidades. La insuficiencia renal postoperatoria es una complicación de alta prevalencia y de importancia en la cirugía cardíaca. Se estima que más del 30% de los pacientes sometidos a cirugías cardíacas desarrollan insuficiencia renal postoperatoria clínicamente importante. Entonces, como podemos observar, algunos factores de riesgo que se han demostrado han sido una edad avanzada, edad de mayor de 56 años, ser de sexo masculino, hipertensión arterial, padecer de diabetes mellitus 2, insuficiencia cardíaca congestiva en curso y ya tener una insuficiencia renal leve a moderada previo a la cirugía. Como segundo tenemos la infección del tracto urinario, en donde en un estudio realizado en el 2015 sobre la incidencia de la infección urinaria en pacientes postoperatorios de una cirugía cardíaca, plantean que la infección del tracto urinario representa la segunda infección nosocomial más frecuente y se relaciona principalmente por el uso de sondas urinarias. En este estudio comparan el uso de una sonda Foley, las normales que siempre se usan, con un catéter VIP Foley Bactiguard, el cual están recubiertas con metales nobles con propiedades antimicrobianas y biocompatibles. En este estudio concluyeron que los pacientes con este catéter, con los metales nobles, van a infectarse menos que los pacientes en las mismas condiciones que los pacientes con la sonda Foley. Sin embargo, estos también se van a infectar. Así que, en conclusión, lo más importante es que no se deje a la persona cateterizada por no más de 14 días. Otro factor de riesgo que se demostró fue la edad avanzada. Esto quiere decir los mayores de 70 años. Y si a este grupo de edad se le atribuye que son de sexo femenino, el riesgo se multiplica. Y por último tenemos a la retención urinaria, que la retención urinaria es una complicación muy frecuente en procedimientos de Hostia, cirugía. quiere decir que estamos mal acá en Panamá, entonces debemos dejar que extraigan los metales para que construyan esta sonda Foley, si no, no Yo no vamos dije eso. ¿Ah? ¿Qué piensas tú? Bueno, en Panamá yo no creo que extraigan este tipo de metales, pero Adelante. y bueno, y actualmente lo que he leído es que no se recomienda utilizar este tipo de sondas, sino las normales, porque igual en este estudio se demostró que utilizando estas sondas, igual los pacientes se infectan, y es un porcentaje alto. Entonces, hay que hacer más estudios sobre esto.
Y bueno, sobre la retención urinaria, es una complicación muy frecuente en procedimientos de cirugía y la incidencia de retención urinaria está entre el 3% y el 40%. La etiología de retención urinaria en el postoperatorio está relacionada con varias causas. El uso de drogas anticolinérgicas y analgésicas, el tipo de cirugía, la terapia endovenosa, la posición y en especial la privacidad mientras el paciente está en la micción, porque las personas se cohíben y por eso retienen. Es una causa. En la fisiología de la retención urinaria, los opiáceos aumentan el tono y la intensidad de la contracción del esfínter urinario y por esto disminuyen las contracciones del uréter y así dificultan la micción espontánea. Factores de riesgo para la retención urinaria es ser del sexo masculino y igual edad avanzada, edad mayor de 50 años. ¿Cómo tú harías una prevención de esto? Bueno, sé que el tratamiento es realizar cateterismos, se dicen como que varias veces al día, no dejando la cateterización, pues, la sonda puesta. Cuando ya lo tienes que te hace una retención urinaria, ya todo se perdió, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo filtrarías un paciente que para evitarle que en una cirugía te haga una retención urinaria, que es lo mismo del infarto agudo del miocardio? Y hacer una buena historia clínica, tomar todas las medidas prevenibles preoperatorias, saber los antecedentes, los factores de riesgo ¿Qué de esta examen le paciente. haría? Mm, primero, El más pensaría en sencillo. urinálisis para saber. ¿Cuál sería el más sencillo que tú le puedes hacer para verificar si este paciente te va a hacer una retención urinaria? ¿Quién sabe? Prueba de función renal, Más urinálisis, sencillo que eso y está en tus manos. urinálisis, ¿Quién sabe? no sé. Ve que a veces perdemos de vista las cosas sencillas, un examen, un tacto rectal Actor. Ok. y determinar el tamaño de la próstata, ¿verdad? Y si es un paciente que tiene una próstata o si tiene una próstata crecida y además tiene signos de Hiperplasia. signos o síntomas de prostatismo. ¿Cuáles son los signos o síntomas de prostatismo? Se lo saben bien, si nosotros en la escuela somos semiólogos, esto nos lo enseñan en propedéutica, pero así ve, Ok, pensaría incontinencia urinaria, tal vez. Em, polaquiuria, bueno, nicturia, ujú. tenesmo vesical, eh, disuria, goteo posmiccional, ¿qué más? Uf, hay un montonón de signos que te dicen, oye, este paciente se está obstruyendo, ¿verdad? Y además de eso tiene una próstata grande. Entonces estos pacientes hay que referirlos a un urólogo antes de programar una cirugía de una hernia, de una vesícula, lo que sea. Porque este paciente muy probablemente se va a obstruir si se obstruye en el salón si se obstruye en el hospital ya aún estás aunando el hecho de las complicaciones de la cirugía más un problema de retención urinaria. Te llama en la noche Sofía, la enfermera, y te dice, doctora Wong, el paciente que fue operado de una vesícula hoy no quiere orinar, lo paramos, le pusimos el urinal, eh, y te llaman a ti, tú vas a examinar lo que es lo primero que tú le examinas al paciente. Eh,
Tacto, si tiene el globo vesical. La presencia de globo vesical, ¿ok? Y si tiene un globo vesical, entonces, ¿qué hace? Catéter. Bueno, ponerle una sonda. Le colocas una sonda y ahí sí tienes que consultar con el funcionario si le pones una Nelaton solamente o si le pones ya una, porque a veces si el paciente tiene la próstata muy grande y le pones una Nelaton, lo drenas y después vuelve y se va a obstruir, ¿no? Entonces ya es mejor dejarlo con y mandar una consulta a urología. Muy bien, Sofía, siguiente. Ok, signos y síntomas más comunes. Siguiente. La fiebre elevada o que fluctúa o que se mantiene y que aparece de 5 a 8 días después de la cirugía es más preocupante que aquella que comienza en el periodo posoperatorio precoz. Entonces, la fiebre es uno de los primeros que debemos pensar ante el paciente como uno de los comunes síntomas, signos más comunes posoperatorio. Entonces, tenemos la clasificación que en el punto de vista por su origen sería infeccioso que aparecen mayor de 48 horas y que generan una temperatura mayor de 39 grados Celsius o no infecciosos que aparecen menos de 48 horas y que generan una temperatura de bajo grado. También tenemos que recordar sobre el tiempo de duración. Si son agudas, que son en menos de 7 días, subagudas de 1 a 4 semanas, crónicas, que serían mayores de piatas, que aparecen después de la cirugía, tempranas, que aparecen antes de las 72 horas, o sea, los 3 días, y tardías, que van entre los 3 días y los 30 días, y están en las retardadas, que vienen siendo después de los 30 días. En cuanto a los días de aparición, tengo este cuadro, más que todo, es para el diagnóstico diferencial de la fiebre postoperatoria, para saber lo que es el inicio de la fiebre. Digamos que este tuvo un inicio en las primeras 24 horas. Para esto, nosotros debemos estar sospechando sobre una telectasia, una infección de la herida por ya sea anaerobios, por estreptococo del grupo A. Si va de las 24 a las 72 horas, entonces ahora estamos sospechando de una flebitis séptica, ya sea por los catéteres o de una neumonía. Y si ya este paciente está iniciando una fiebre, pasado los 3 días, podemos sospechar que es algo infeccioso. Entonces sería por la herida quirúrgica o por el tracto urinario, una infección en el tracto urinario, absceso intraabdominal, o que ya tenga también una trombosis venosa profunda. Siguiente. Ok, es complicado diferenciar lo que sería una fiebre fisiológica y de una fiebre fisiopatológica, ya que la temperatura que se registra al inicio de los 2 días después de una cirugía se debe a la reacción pirética que tiene el paciente por dicha cirugía. Por consiguiente, nosotros utilizamos la 5W para el diagnóstico, que nos ayuda para esto. Siguiente. Tenemos wine, que sería aire, y entonces nosotros lo relacionamos con los pulmones. Entonces sería una fiebre postoperatoria que se está generando debido a la infección pulmonar o a la posibilidad de una embolia pulmonar. A menudo son causadas por lo que son una neumonía, una aspiración, una atelectasia, y estas ocurren debido a la anestesia general, cuando los alvéolos no se inflan como se debieron haber inflado. Entonces ellos se llenan de lo que sería de líquidos. Al llenarse de líquidos, aumenta la replicación de microorganismos, causando así una infección. Siguiente.
La segunda W que tenemos es water, que sería agua, y entonces esta nosotros debemos asociarla con las infecciones del tracto urinario. Como ya anteriormente había comentado nuestros compañeros, son la causa más principal, lo que es el catéter urinario permanente, lo que nosotros conocemos en la colocación de la sonda Foley. Entonces, en este caso nosotros debemos considerarlo porque puede haber lo que es un avance de las bacterias en los uréteres y tener presente lo que es la extracción, el cambio de como anteriormente nuestra compañera dijo, no dejarlo más de 14 días y asegurar que esté limpio el nuevo que se vaya a colocar. Además, recalcar que el cambio, el quitar, el retiro el catéter urinario hace que ayuda al paciente a la movilidad. Entonces, aquí vamos a la tercera W, a la movilidad, walk, que sería caminar. ¿Por qué caminar? Porque existe una fuerte correlación de la cirugía y la tromboembolia venosa, como anteriormente nuestros compañeros nos dijeron. Se produce directamente a partir del impacto que tiene la cirugía en el paciente y la inmovilidad debido a la mala circulación sanguínea. Pero no solamente se queda ahí, sino que se debe considerar que podía aumentar los riesgos también por tener antecedentes de tromboembolismo venosa, por tener obesidad, cáncer, si algún familiar, el tabaquismo o problemas de salud crónica, también aumentan los riesgos de esto. Por eso es que después de cada cirugía los pacientes deben empezar a caminar. Siguiente. Luego tenemos la cuarta W que viene siendo good, que es revisar la herida en busca de cualquier signo de infección, ya sea como un enrojecimiento, hinchazón, secreción, que puede ser pus o sangre. También saber si el paciente tiene dolor más de lo normal que debería de tener de dolor por la cirugía postoperatoria, por la cirugía. Si tiene también cambio de coloración, que se ve así de necrosis, y si no se ve bien la herida en sí. Entonces, todos estos síntomas tienen que estar presentes porque podría estar habiendo lo que es una desidencia, como mi compañera anteriormente dijo, que les recuerdo que es la apertura espontánea de las heridas que están suturadas. Por último, de las 5W tenemos Wonder Drugs, que sería la reacción a fármacos. En esta nosotros tenemos que verificar y observar el sitio de intravenoso o la cánula y preguntarnos, ¿hay signos de infección? Luego también el análisis de la sangre y las transfusiones. Y por último, examinar las fichas de medicamentos. Siguiente. Bueno, esto no se refiere tanto a eso, Hernández. Angeli. Esto no se refiere tanto a eso. Las Wonder Drugs o Wonderful Drugs, que en algún momento salieron, yo era residente de cirugía en ese tiempo, se relacionaban con las nuevas drogas que estaban saliendo como la cefalosporina. Esto tiene que ver con que el paciente tú le habías descartado todo lo anterior y seguía con fiebre y estaba recibiendo antibióticos como la cefalosporina. Y tú le descontinuabas la cefalosporina no por ninguna reacción alérgica ni por alguna flebitis, sino que simplemente eran fármacos que producían como un efecto colateral, como un efecto secundario, fiebre. Y al retirarle la cefalosporina, que son las que más causan esto, entonces el paciente remitía la fiebre, ¿verdad? Bueno, yo los quiero dejar hasta aquí, los dejo. Pave está por allí, porque lamentablemente me faltan 5 minutos para unirme a una reunión con el doctor Américo Lombardo para ver cuál va a ser el futuro de la rotación, así que es una reunión bien importante. No sé si está Pave por allí. Creo que lo vi por ahí, pero... Bueno, yo puedo quedarme, doctor. Bueno, ahí está Giacomo. Bueno. Giacomo, entonces sigue con ellos hasta terminar. Les recuerdo, voy a detener la grabación aquí y a ver si este pedazo se lo voy a dar y a ver si ustedes
graban el próximo pedazo. Les recuerdo algo que ya les compartí en el bloque. Déjenme de compartir un momentito solamente para compartirles esto. Sí, o sea, quiero compartirles dos cosas. Esto es la hoja de evaluación, ya yo se los había dicho. Esto se lo puse en Word para que lo modifiquen a su estilo. Y recuerden que esto lo tienen que poner de esta manera. Bueno, son ejemplos, ¿no? Aquí ven, por ejemplo, es un webinar que se hizo con el doctor Vegayuil. Este es el flyer, tienen que incluir su flyer. Y esto sería lo que es como ustedes lo llenan, el nombre del grupo, el título, el preceptor, el flyer, los estudiantes del grupo, la conexión a YouTube. De manera que el que lo va a calificar, que soy yo y Giacomo y Pave, sepamos que está conectado a YouTube lo que hicieron hoy. Y bueno, aquí está la calificación, ¿ok? Y esto después se lo enviamos a ustedes. Bueno, si eso está claro, entonces le hago la última pregunta de mi parte, inicialmente al grupo. ¿Este es el grupo 13 o el 12? Es el 13. Bueno, pregunta dirigida al grupo 13. Se trata de un paciente masculino de 64 años de edad, únicos antecedentes patológicos, enfermedad venosa superficial de miembros inferiores, tratada, es decir, se le hizo ya safenectomía bilateral o se trató con esclerosis de safenas. El paciente tiene hemoglobina de 13. Va a ser sometido a una cirugía ortopédica de reemplazo de ambas rodillas, reemplazo total de ambas rodillas. ¿Cuál sería la estrategia adecuada para evitar la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar? A. Medias de compresión graduada, postoperatoria, pre y postoperatoria. B. Movilización temprana. C. Uso de dispositivos de compresión intermitente en el postoperatorio inmediato. D. Uso de heparina de bajo peso molecular profiláctico. Y C. Terapia de drenaje linfático concomitante durante la recuperación del paciente. Tienen 10 segundos, como dice Jeopardy. Ting, 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 ting. Nadie contesta. Doctor, bueno, yo podría mencionar heparina para, para el paciente ya que tiene enfermedad. Básicamente debería ser todas las anteriores. No existe esa opción. Ya descartaron una opción, le quedan 3. La B, doctor, entonces. ¿Cuál sería? Las medias las medias de pre y post. ¿Las qué? Las medias. Y la movilización, sí. No, que las medias o la La movilización. movilización, la movilización temprana. Correcto. 500 puntos. Eso es la medida que en los estudios
se ha demostrado, tiene dos factores de riesgo grandes. Va a ser sometido a una cirugía ortopédica y tiene enfermedad de venas previa, ¿no? Aunque está controlada. Esto le va a suceder a su profesor, jefe de cátedra, jefe de departamento, el día 8 de noviembre del próximo mes. Así que yo les contaré si me ayudaron ustedes con esa recomendación. Si me dio un tromboembolismo pulmonar, entonces ni siquiera vayan a la misa mía, ¿ok? Porque fallaron el diagnóstico. Muy bien, los quiero mucho. Los dejo con el doctor Giacomo Silipo y nos estamos viendo más adelante. Gracias, doctor. Bueno. Ok, primero que todo, ¿alguien puede grabar esto, por favor? De repente uno de los coordinadores para que ya tengan el archivo para subir a YouTube después. Una pregunta ya, como me quiero salir, solamente me salgo, pero aquí dice finalizar. ¿Quedas tú de anfitrión entonces? Bueno, me pongo yo de anfitrión, doctor. Solo Ponte recuérdeme, por favor, cuál es el 03 código. 2020, sí, para poder yo salirme. Listo, ya voy. ¿Ya? Doctor, creo que usted tiene que ponerme Ok, de voy para allá. anfitrión. Convertir en hacer anfitrión, cambiar de anfitrión. Ahora sí, Listo. ¿ah? Ahora sí. Listo, me voy entonces. Chao. Ya estamos grabando, así que podemos continuar con el webinar. Muy bien, Delena. Ok, sigo. Otro de los signos que hay que tener presente para la cirugía, las cirugías postoperatorias es la hipertensión, debido a que inmediatamente que se tiene una hipertensión se puede asociar de que es por la falla del control del dolor, pero no solamente centrarnos en eso, sino también buscar otros motivos, otras causas, que podrían ser lo que es la hipoxia, la sobrecarga de volumen e hipertensión de rebote por la falta de reanudación del bloqueo beta. Y en cuanto al dolor, es importante tener un apropiado control del dolor para evitar unos resultados negativos en los que sería taquicardia, hipertensión, isquemia miocárdica, disminución de la ventilación y sobre todo la mala cicatrización. El manejo del dolor sería lo que es la administración de analgésicos intravenosos, el cambio de posición del paciente, también la realización de masajes y actividades que promuevan lo que es el sueño del paciente. Siguiente. Por último, tenemos lo que es la disnea. Importante recordar que la definición de esta es la sensación subjetiva de la falta de aire. Entonces, el paciente va a relacionarlo con la depresión respiratoria, en la cual esta se relaciona con la anestesia, en la cual después de la intubación de orotraqueal, los pacientes con los pulmones sanos, ellos van a tener una leve tos durante 24 horas. Pero digamos, estos pacientes que son fumadores o que tienen antecedentes de bronquitis, estos van a tener una tos dura. La mayoría de las veces, los pacientes se benefician simplemente es con el uso del espirómetro.
El espirómetro normalmente que nosotros lo conocemos como, en los hospitales como el TFO. Y también para enfatizar y destacar la embolia pulmonar que anteriormente mis compañeros comentaron, pero en esta quiero destacar que es una de las causas más frecuentes de muerte de cirugías electivas. Y solo un 50% de estos pacientes son diagnosticados a tiempo por los cirujanos. Por esto es que nosotros debemos estar pendientes de los síntomas y los signos de una embolia pulmonar, en donde se destaca las disnea. Siguiente, el dolor en el pecho, las crepitaciones, la diaforesis, la tos, la taquicardia y la lipotimia. Y ya como anteriormente mi compañero había comentado, el tratamiento de este depende tanto de la ubicación y del tamaño, pero es con el inicio de heparina corriente o de bajo peso molecular. Pero donde quiero destacar y para terminar es que lo más importante es que todas estas complicaciones pulmonares es por la falta del ejercicio de respiración profunda, que simplemente el paciente tiene que realizarlo con el espirómetro o el TFO después de la cirugía. Bien, como grupo llegamos a la conclusión de que primero, la recuperación de un paciente está vinculada o puede estar vinculada a complicaciones que puede poner en peligro la vida del paciente. Que segundo, que la calidad de atención médica en el periodo postoperatorio es crucial. Y es por eso que el personal médico tiene que estar capacitado con conocimientos apropiados para que en el caso tal de que aparezca algún imprevisto sepa reaccionar. Y tercero, que el objetivo es la recuperación del paciente después de una intervención quirúrgica. Siguiente. Ahora, para finalizar, vamos a presentar el caso clínico que teníamos al inicio. Vamos a enviar un poll y mientras estoy leyendo de nuevo el caso clínico para recordárselo y las respuestas. Entonces ustedes respondan ahí qué creen que sea la respuesta. Lo enviamos al grupo de cirugía del chat. Ok, la pregunta es, paciente femenina de 60 años se sometió a una cirugía para resección de un tumor benigno del abdomen. 4 días después de la cirugía, la paciente se presenta a urgencias médicas porque presentó fiebre de 38.5 grados, enrojecimiento, hinchazón y secreción purulenta en el sitio de incisión quirúrgica. Pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones es el manejo adecuado para la infección local de la herida quirúrgica? Postoperatoria. A. Administración de antibióticos orales y observar la herida. B. Realizar un cultivo de la secreción y cambiar el tipo de apósito. C. Abrir la herida para permitir el drenaje de la pus. O D. Consultar al cirujano para evaluación y posible drenaje quirúrgico. Pueden ir respondiendo. Solamente una persona ha respondido en el chat del grupo de WhatsApp de cirugía, pero si se atreven a responderlo ahorita, también vale. Puntos no oficiales. ¿Alguien se atreve? Nadie. Nadie se atreve. Bueno, para decir algo, pues, yo pienso que no hay una respuesta de esas, no hay ninguna que sea totalmente correcta, porque eso sí se tiene que evaluar, pues, o sea, uno tiene que primero, si estás supurando demasiado, tienes que cultivarlo de salida, también tienes que abrirlo porque es el manejo de la herida quirúrgica infectada, pues, y
Y en función, si está infectado, tú vas a hacer antibiótico terapia en función, primero empírica y luego cuando salga el cultivo, en función a lo que salga en el cultivo. Por eso como que pienso que como que todas las respuestas tienen algo de correcta, sin embargo no me atrevería como que a poner una diciendo que es mejor que las otras, pues, porque el manejo como que no es un solo paso, sino que son varias cosas que uno tiene que hacer, pues. Eso es lo que yo pienso. Puedo estar mal. Bueno, gracias por tu respuesta. En verdad, se puede considerar como verdadera. Sin embargo, nosotros consideramos que la respuesta D es la más como apropiada en el caso de este paciente, porque eh, ya el paciente está presentando signos de infección local en la herida. Entonces, un cirujano puede evaluar la gravedad de la infección y él es el que debe determinar si es necesario hacer un drenaje quirúrgico. Si es cierto, se debe hacer de salida un cultivo de la secreción. Sin embargo, eso no sustituye la decisión clínica de un cirujano en situaciones de una infección postoperatoria. Es por eso que sí tienes razón, deben hacer varias medidas, pero la evaluación del cirujano para entonces tomar las medidas apropiadas de tratamiento es lo más esencial. Eh, Siguiente. Y bueno, sí, ajá, ahí está la D. El siguiente caso clínico es el Pero último. recuerden, disculpa que te interrumpa, recuerden que un paciente así que ya está haciendo fiebre incluso, lo más probable es que no sea una infección superficial a nivel de la piel, lo más probable es que sea algo más profundo. Entonces, es posible o probable que esa herida haya que abrirla después, haya que debridarla y todo. Así que ese paciente siempre debe ir referido a un cirujano, siempre. Exacto. Exacto. Bueno, el siguiente caso clínico, tenemos a una paciente femenina de 35 años que fue admitida a sala de urgencias después de sufrir un disparo en el tórax que perforó el pulmón izquierdo. Se sometió a una cirugía para reparar el daño pulmonar. Después de la cirugía, la paciente desarrolla fiebre alta, taticardia, dificultad para respirar y un empeoramiento progresivo del estado general. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es el manejo adecuado para las complicaciones sistémicas de la herida quirúrgica postoperatoria? A. Aumentar la dosis de antibiótico y esperar a ver si hay mejoría en los próximos días. B. Realizar una tomografía computarizada para evaluar el estado de la herida quirúrgica y decidir el tratamiento adecuado. C. Revisión quirúrgica urgente para eliminar el tejido infectado, drenar la pus y administrar terapia antibiótica intravenosa adecuada. D. Continuar con el tratamiento actual y monitorear los signos vitales del paciente mientras se espera una mejoría espontánea. Enviamos el poll en el grupo del salón y veo que 26 personas han respondido, bueno, 28, que la C. ¿Alguien se atreve a decir por qué la C? Sí, tan correctos. Esa es la respuesta. Siguiente diapositiva. Pero ¿alguien se atreve a decir por qué la C? Yo diría que porque ya tiene fiebre, taquicardia y dificultad respiratoria, no esperaría para ver si mejora dentro de los próximos días. Simplemente haría una intervención desde ya porque ya tiene síntomas. Correcto. Eh, es esencial el tiempo y en las que hay que ver mejoría espontánea o ver cómo evoluciona el paciente, no es el manejo apropiado porque ya la paciente está con un empeoramiento progresivo del estado general. Entonces, la que tiene como las mejores medidas sería la C. No sé, doctor, Giacomo o Pave, ¿qué opinan de esta respuesta? Bueno, en general, la mejor respuesta ahí me parece la C, eh, pero no pueden descartar otras opciones, por ejemplo, atelectasias. Y entonces, considerando que
Por ejemplo, la respuesta me dice drenar la pus, pero nunca mencionaste que había pus. Entonces, me parece que el caso está eh, un poco ambiguo. En el contexto de una infección, pues por supuesto, sí. Sí, ok. Entonces, ya estos son todos los casos clínicos que le íbamos a presentar el día de hoy. En verdad, muchas gracias por su atención. Tenemos las referencias bibliográficas que ya pasamos y espero que tengan una excelente tarde. Bueno, buenas Chao. noches. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.